Nunca olvidaré esa noche, porque todo comenzó con algo que parecía una simple broma. Estábamos en casa, celebrando el cumpleaños de mi marido, una cena sencilla pero con buena compañía. Yo me ocupaba de todo, como siempre, mientras él apenas cruzaba miradas conmigo. Llevábamos años así, cada uno en su mundo, él en sus negocios, yo en las rutinas del hogar. Pero entonces, pasó algo que aún hoy me da escalofríos. Alex, su hijo de un matrimonio anterior, se acercó a la mesa para servirse vino. Le hice un comentario sin importancia sobre la botella que había escogido. Menudo gusto tienes, Alex, siempre tan exquisito. Él sonrió de medio lado, me miró fijamente y, con una soltura que me dejó helada, dijo, claro, aprendí de ti. No era la frase, sino como la dijo, como si hubiera un doble sentido escondido. Sentí que me temblaban las piernas, pero lo disimulé. Nadie pareció notarlo, aunque por dentro una alarma empezó a sonar. Aquel comentario inocente quedó flotando en el aire como un secreto entre los dos. Mi corazón, que llevaba años dormido, dio un salto inesperado. Su mirada se clavó en la mía apenas un segundo más de la cuenta. Algo se despertó dentro de mí, algo que ya no podría volver a dormir. Desde aquella noche he intentado llenar mi cabeza con cualquier cosa que me aleje de esa mirada de Alex, esa chispa inesperada que aún arde en mi memoria como una brasa escondida bajo las cenizas. Así que me sumerjo en las tareas cotidianas con una devoción casi obsesiva, froto la encimera de la cocina hasta que brilla. Ordeno los armarios como si el caos exterior pudiera encontrar refugio en esos pequeños gestos de control. Incluso acepto todos los cafés con las vecinas que antes evitaba, pero, por mucho que lo intente, no hay manera de ahogar la inquietud que me persigue, porque Alex se comporta como si nada hubiera pasado, pero noto como sus ojos se detienen en mí más de la cuenta cuando cree que no me doy cuenta. Su mirada es silenciosa pero grita cosas que me descolocan, y para colmo, Víctor ha salido de viaje por trabajo, dejando la casa inmensa y silenciosa. Una jaula dorada donde el eco de mis pensamientos resuena con más fuerza, y una noche, sin poder dormir, abro el álbum de bodas y las imágenes me golpean como puñaladas. Sonreímos ante la cámara como dos desconocidos que fingen felicidad, y por primera vez en años siento un vacío tan profundo que me atraviesa entera, como si me hubiera dado cuenta de que mi vida se ha vuelto una fotografía borrosa que ya no me pertenece. Esa tarde, con la casa en completo silencio, sentí como la soledad se me pegaba a la piel como una segunda capa que no podía quitarme de encima. Estaba limpiando la encimera por pura inercia cuando escuché el chirrido de la puerta trasera y al girarme lo vi entrar. Alex acababa de volver de entrenar y traía la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. Pero enseguida se la quitó, quedándose solo con una ajustada camiseta de tirantes que dejaba al descubierto la firmeza de sus brazos. El corazón se me disparó sin control cuando se acercó más de la cuenta, tanto que podía sentir el calor que desprendía su cuerpo y el aroma tenue a esfuerzo reciente. Mis manos temblaron, pero no di un solo paso atrás. Entonces, con la voz apenas un susurro, se inclinó hacia mí y dijo con una seguridad que me desarmó por completo: tú también lo sientes, ¿verdad? Y sin esperar respuesta se fue dejando tras de sí un vacío eléctrico. Me quedé paralizada, mordiéndome el labio para no pronunciar en voz alta la respuesta que me quemaba por dentro. Esa noche no pude cerrar los ojos ni un segundo, dándole vueltas sin descanso a esa frase que resonaba en mi cabeza como un eco imposible de acallar. En los días siguientes, Alex empezó a acercarse de formas que parecían inocentes pero tenían un filo invisible que me atravesaba sin piedad. Rozaba mi brazo cuando pasaba detrás de mí en la cocina, dejaba caer frases cargadas de doble sentido como quien lanza anzuelos esperando que alguien muerda, y aunque yo intentaba mantenerme firme, cada roce, cada mirada suya desmoronaba poco a poco la muralla que tanto me costó construir. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y eso me aterraba más que cualquier palabra. Incluso Lía, mi amiga de toda la vida, notó que algo en mí había cambiado. Me lo dijo con una media sonrisa mientras tomábamos café en la terraza. ¿Te brillan los ojos otra vez? ¿Acaso hay algo que no me estás contando? Bromeó, pero su mirada escondía más preocupación que risa. Yo reí por compromiso, incapaz de hablar, y esa misma noche, buscando una receta en el móvil de Víctor, encontré una foto que no me esperaba, una mujer joven, posando sonriente en lo que claramente era la habitación de un hotel, y su camisa arrugada en el fondo de la imagen. Mi mundo se tambaleó en silencio, como si el suelo se hubiera vuelto blando bajo mis pies.
Y por primera vez no sentí culpa, sino rabia y un deseo oscuro de ya no resistirme más. Aquella noche, incapaz de dormir tras ver la maldita foto, enfrenté a Víctor con el móvil en la mano y la garganta en llamas, pero él, con la frialdad que le era tan propia, se limitó a decir que no era lo que parecía, que eran cosas de trabajo y reuniones fuera de lugar, sin emoción, como si yo fuera una extraña que no merecía explicaciones. Me dejó plantada en la cocina como un mueble olvidado y se encerró en su despacho, entonces, buscando un vaso de agua para calmar el nudo en mi garganta. Encendí la luz tenue de la cocina y me encontré de frente con Alex, su torso apenas cubierto por una camiseta vieja, sus ojos fijos en los míos como si pudiera leer cada pensamiento que trataba de ocultar. Sin decir nada me quitó el vaso de la mano con una suavidad provocadora, sus dedos rozaron los míos enviando un escalofrío directo a mi estómago. Luego bebió lentamente mientras me miraba, y sin pensar, como si alguien me hubiera soltado de una cuerda invisible, acerqué mi rostro al suyo. Hasta que nuestras bocas se encontraron, fue un beso lento al principio, pero se volvió profundo y voraz, como si ambos estuviéramos apagando un incendio que nos consumía por dentro. Justo entonces, cuando el tiempo parecía haberse detenido, sonó el teléfono de casa con la pantalla iluminada por el nombre de Víctor, anunciando con brutal claridad que regresaría mañana. Y esa llamada fue como una bofetada de realidad que rompió el hechizo pero no apagó el fuego que ya nos había devorado. A la mañana siguiente, la culpa me cayó encima como una losa, cada rincón de la casa me recordaba lo que había pasado, pero me obligué a vestir una máscara de calma que no sentía, preparé el desayuno como si nada hubiera ocurrido, sonreí a Víctor cuando llegó fingiendo interés por su viaje, aunque por dentro tenía el corazón hecho un puño. Alex, en cambio, parecía haber ganado una seguridad inquietante, me lanzaba miradas cargadas de intención cuando su padre no miraba, sus comentarios eran sutiles pero afilados como navajas, buscando empujarme un paso más hacia el abismo. Intenté por todos los medios acercarme de nuevo a Víctor. Propuse una cena solos para reconectar, pero él apenas me escuchaba. Sus respuestas eran secas y su atención estaba más en el móvil que en mí, como si la distancia entre nosotros se hubiera vuelto un muro insalvable, y mientras tanto, Lía empezó a clavarme sus ojos llenos de preguntas no formuladas. Me observaba con una mezcla de inquietud y sospecha cada vez que hablábamos, como si intuyera que algo oscuro se estaba gestando a mis espaldas. Y yo, atrapada entre la culpa que me quemaba por dentro y el deseo que Alex avivaba con cada mirada, sentí que mi vida se deslizaba por una pendiente de la que ya no sabía cómo frenar. Esa tarde, para mi sorpresa, Víctor propuso un plan inesperado, una cena en familia como las de antes, con la excusa de desconectar de las tensiones del trabajo. Acepté sin poder negarme aunque la idea me revolvía el estómago. Sabía que compartir mesa con Alex sería una prueba casi insoportable, y no me equivoqué. Durante la cena los platos se llenaban y vaciaban mientras las miradas entre nosotros ardían como grasas bajo la superficie. Cada vez que levantaba los ojos lo encontraba observándome. Sus pupilas fijas en las mías como si pudiera desnudar mis pensamientos más ocultos. Sentía que la sangre me zumbaba en las sienes, que me faltaba el aire, pero disimulé tras sorbos de vino y conversaciones triviales. Al terminar la velada y mientras Víctor recogía unas copas en la cocina, Alex se acercó sigilosamente en el pasillo, y sin pensarlo, me atrapó en un beso rápido pero intenso que me dejó temblando. El riesgo de ser descubiertos aceleró mi pulso de forma salvaje, mi mente gritaba que parara, que todo esto iba demasiado lejos, pero mi cuerpo pedía más. Me encontraba atrapada en un fuego cruzado entre el terror de ser descubierta y el deseo cada vez más insoportable que me empujaba hacia él como si ya no tuviera voluntad propia. Esa mañana, con la excusa de despejarme, conduje hasta el parque donde pocas veces coincidíamos con nadie conocido. Alex ya me esperaba cerca del coche, apoyado con descaro en la puerta como si no hubiera peligro alguno. Cuando subí al asiento del conductor sentí como mi corazón martilleaba con fuerza incontrolable. Él se inclinó hacia mí con esa familiar confianza que me desarma y me rozó la mejilla al hablarme en voz baja, pero el destino quiso que justo en ese instante Lía pasara caminando por el sendero. Sus ojos se clavaron en nosotros con una mezcla de sorpresa y horror tan intensa que sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Bajé la ventanilla intentando aparentar normalidad, pero era inútil. Ella se acercó al coche con el ceño fruncido y una pregunta muda en su mirada que lo decía todo. No pude sostener la mentira ni un segundo más y, rompiendo en lágrimas, le confesé entre sollozos que no sabía cómo parar.
que esto me había superado. Lia apretó los labios con gesto grave y, tras un silencio que pareció eterno, me advirtió que tenía que acabarlo yo antes de que fuera demasiado tarde, pero sus ojos traicionaban su decisión. Supe en ese instante que ella misma no estaba segura de si guardaría mi secreto o correría a contárselo a Víctor, y esa duda flotando en el aire se convirtió en la amenaza silenciosa que me dejó sin aliento. Esa tarde, mientras preparaba la cena intentando fingir que mi mundo no se desmoronaba, escuché como el teléfono vibraba sobre la encimera y, sin pensar, Víctor lo tomó antes de que yo pudiera alcanzarlo. Sus ojos se estrecharon al leer el mensaje de Alex, directo, descarado, diciendo que no podía esperar para verme de nuevo, que aquella noche no dejaría que nadie nos interrumpiera. El silencio que siguió fue como una tempestad contenida. Me miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida, que me atravesó como un puñal. Dejamos que las palabras se derramaran sobre la mesa como veneno acumulado. Confesé lo que él ya intuía mientras le temblaba la mandíbula de rabia. Alex entró en la sala en mitad del enfrentamiento. Lejos de esconderse, levantó la cabeza con arrogancia y declaró que no se arrepentía de nada, que no pensaba dar un paso atrás. Fue como una chispa en un barril de pólvora, y aunque por un momento pensé que Víctor estallaría contra su propio hijo, dirigió su furia hacia mí, señalando la puerta con un frío que helaba la sangre. Me ordenó que me fuera, que no volviera a pisar esa casa. Y así, con las piernas temblando y el corazón desgarrado, crucé el umbral sin mirar atrás, sabiendo que había cruzado una línea de la que ya no habría regreso. Aquella noche, con la maleta lanzada de cualquier manera en el asiento del copiloto, conduje sin rumbo hasta que la soledad me empujó a un pequeño hotel de las afueras. La recepcionista apenas levantó la vista cuando pedí una habitación, y al cerrar la puerta detrás de mí sentí el peso brutal de todo lo perdido aplastándome el pecho. Me senté en el borde de la cama mirando la moqueta gastada como si allí pudiera encontrar alguna respuesta, y no pasó mucho tiempo hasta que escuché los suaves golpes en la puerta. Abrí y me encontré con Alex, sus ojos encendidos de urgencia y esa convicción temeraria que siempre me había desarmado. Sin rodeos me propuso huir juntos, empezar de cero lejos de todo, prometiéndome una libertad que sonaba a espejismo. Pero mientras hablaba, algo en mi interior se quebró definitivamente. Entendí que seguir adelante con él sería arrastrar mis ruinas hacia otro desastre inevitable. Con una calma que no sabía de dónde había salido, le dije que no, que este era el final del camino para nosotros. Él bajó la mirada, dolido pero sin replicar, y se fue dejando tras de sí un eco de lo que pudo haber sido. Me quedé allí, sola en esa habitación desconocida, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones sin esfuerzo. Había perdido mi hogar, mi marido y hasta mi reputación. Pero curiosamente, en medio de tanta ruina, descubrí una sensación inesperada de libertad, como si al fin, después de todo, me perteneciera a mí misma.